Si quieren alguna de estas lecturas me avisan, yo se las puedo dar al delegado para que las tengan. Tengo un par de libros que se los puedo dar en versión digital para que no tengan que estar comprando un texto. Bueno, entonces, uno de los conceptos fundamentales cuando hablamos de neonatología o de los recién nacidos o de los lactantes tiene que ver con la lactancia materna. Y durante la clase vamos a hablar diferentes momentos sobre la lactancia materna y también sobre la lactancia no materna, que es la que se hace a base de las fórmulas. Pero la primera pregunta es: ¿qué es la neonatología y desde cuándo empieza a estudiarse la neonatología? Porque es una especialidad relativamente nueva si la comparamos con otras especialidades médicas que tienen siglos, muchos siglos. La neonatología es una especialidad bastante joven y hasta hace algunos años no se ejercía como se ejerce en estos tiempos. Eso significa que la sobrevida de los niños muy pequeños es cada vez mayor. Y algunos conceptos que eran completamente imposibles de imaginar hace algunos años, ahora son una realidad, como que un niño de 500 gramos o de 450 gramos sobreviva y vaya a la escuela y tenga un futuro completamente normal. Entonces, para entender de dónde viene la neonatología, vamos a hablar un poco de historia. Este fragmento que ven ahí lo he extraído de un libro que compré hace 18 años. Johann Jakob von Schudi fue un suizo que recorrió el Perú durante 5 años, en el siglo XIX, 1838 hasta el 42. Recorrió nuestro país de sur a norte y desde la costa hasta la selva. Y todo lo que observó lo escribió en unos manuscritos que durmieron más de un siglo. Y a fines del siglo pasado, la Embajada Suiza con la Universidad Católica editaron un libro con estos escritos. El libro es muy, muy bueno, tienen el nombre ahí, y abarca muchas áreas de la vida en nuestro país. Se centra mucho él en la medicina, en la fauna, en la flora de nuestro país, pero habla también de la parte urbana, de las ciudades, etc. Una de las cosas que más le llamó la atención a este suizo es que en Lima ya no éramos colonia, éramos una república. ¿Desde qué año? Delegado, ¿desde qué año somos república? 1821. Entonces, pero todavía había esclavitud. ¿Alguien sabe en qué año se abolió la esclavitud en nuestro país? 1800. No, después. 54 más o menos. ¿Y quién lo hizo? Ramón Castillo. Entonces, en estos años había esclavitud. Él se dio cuenta que las familias más ricas de Lima no daban de lactar, porque se creía que si la mujer daba de lactar se debilitaba, y si se debilitaba comenzaba a toser, y si comenzaba a toser se moría. Esa era la progresión mental que tenían las personas, porque recién Koch habló de la asociación entre un germen y una infección. En estos momentos nadie sabía que los gérmenes producían infecciones. La relación mental era: si tú no comes bien, si tú te malgastas, si tú trasnochas, te debilitas y empiezas a toser, o sea, tuberculosis, y mueres por tuberculosis. Entonces, dar de lactar debilita, no des de lactar. Y si tienes dinero, en esta época no podías ir a un supermercado a comprar una lata de leche en polvo, entonces ibas a comprar otros seres humanos para que le den de lactar a tus hijos. Entonces, a los recién nacidos en consecuencia se les entregaba a una nodriza, o como se llamó en esos tiempos, una ama de leche, que era aquella mujer esclava que compraban para que le dé lactar a los niños por un año. Y si comprabas una mujer para que críe a tus hijos mayores de un año, se llamaba ama seca, o sea, sin leche. Estos términos que son actualmente totalmente irracionales, antiéticos, ilegales, en esa época eran completamente normales y nadie los criticaba. Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba al periódico, que este es el comercio de esas épocas, y solicitaba
la compra de una esclava y alguien te la vendía. En otros periódicos te ofrecían una ama de leche. Se vende recién parida con abundante leche, excelente lavandera y planchadora con principios de cocina, joven, sana y sin tachas. Entonces se vendían seres humanos para que críen o den de lactar a tus niños. No estamos hablando de hace 10 siglos, estamos hablando de hace muy poco. La siguiente mujer era vendida como ama seca porque tenía un bebé de 11 meses. Entonces ya no tenía tanta leche y la compraban para ama seca. Estos eran los conceptos de la pediatría, de la puericultura en el siglo XIX. Sobre todo en aquellos países donde había esclavitud, que era prácticamente en todos. Ya no vamos a retroceder tanto, vamos a ir solamente al siglo pasado, a los años 50. Y en los años 50 habían publicidades como esta. Esta es una bebida gaseosa, carbonatada y azucarada, donde se promueve la iniciación de una de estas bebidas a los niños pequeños. Y la pregunta de la publicidad es: ¿qué tan temprano es muy temprano para iniciarle una bebida gaseosa a tu bebé? Y te responden que nunca es lo suficientemente temprano, o sea que lo puedes usar cuando quieras. Hazle un favor a tu hijo. Iníciale un estricto régimen de sodas y bebidas azucaradas y carbonatadas ahora mismo para garantizarle la felicidad de por vida. Actualmente no solamente es antiético, sino es ilegal, y si una firma hiciera esto le cae una multa billonaria a nivel internacional. Y en esa época era normal, y no era la única que lo hacía. Aquí tenemos otra. Miren en las letras amarillas: agrégale 7-Up a la leche en partes iguales. ¿No? Funciona. Haz de 7-Up la bebida familiar. Entonces, y bueno, ahí te habla de estudios clínicos que han demostrado que los niños que toman esto a tempranas edades les asegura una adecuada introducción a la difícil etapa de la adolescencia. Bueno, eso lo decía en la anterior. Entonces, ya no estamos tan lejos y esto está tan serio como la anterior. Y cuando creemos que esto es parte del pasado y que ya no tendría que repetirse, nos encontramos que en estos tiempos también se ve. Pero antes vayámonos a Esparta, donde los niños defectuosos eran lanzados y asesinados. Esta población, siglos de siglos atrás, asesinaba a todos los niños que nacían con un defecto. Entonces tenían una raza muy fuerte de guerreros. No existía la crianza infantil en casa. Los niños a cierta edad eran arrancados de las familias y se les entregaba al Estado. Y estos niños desde los 7 años ya eran educados en instituciones del Estado para quitarles todos los conceptos de la infancia, para quitarles los temores, para quitarles el miedo a la soledad o a estar lejos de los padres y convertirlos ya sea en soldados o en trabajadores o intelectuales de acuerdo a sus capacidades natas. Entonces, esta selección no natural, sino hecha por el hombre, ha estado en muchas culturas. Y les decía que no tenemos que retroceder tanto en este siglo. Ya después del año 2000 hay muchas culturas que siguen haciendo lo mismo. Miren, por ejemplo, yo viví un tiempo en la China hace algunos años. Estaba trabajando en un hospital de niños en una ciudad, y allá está la política del hijo único. Si tienes más de un niño, se te multa y se te castiga. Entonces la gente, incluso los médicos que trabajaban conmigo me contaban que ellos vivían en una angustia permanente de tener un segundo hijo porque perdían el trabajo y eran sancionados. Pero si eres millonario sí puedes tener más de un hijo porque pagas un impuesto grande por cada niño. Y habían familias que tenían 5 hijos y pagaban, porque ustedes saben que los grandes ricos del mundo están en la China. Los mejores autos que he visto en mi vida los he visto en la China. Entonces, eso hace que cuando una mujer tiene un segundo embarazo, lo hacen infanticidio.
los matan o los ocultan, y esta noticia dio la vuelta al mundo hace algunos años, donde una mujer tuvo el parto en un baño público y el niño fue echado por el desagüe y los bomberos lo rescataron. Y el tiempo que yo estuve en el hospital también un niño fue abandonado porque era la segunda gestación, la mujer dio datos falsos y después se desapareció. Entonces no tenemos que retroceder tantos siglos para ver que esto continúa en el mundo. Sin embargo, la neonatología aparece recién en el siglo XIX, allá por el año de 1870 en Francia. Antes, cuando nacía un niño prematuro, ahora ustedes saben, ¿alguien sabe lo que es un niño prematuro? ¿Cuándo le dices prematuro a un bebé? Antes de los 7 meses, no, por 5 semanas. ¿Cuánto dura una gestación? 40 semanas. 36 el Delegado. No, habla en términos más médicos, 9 meses no. 36 ¿Cuántas semanas? ¿Quién dijo 40? Entonces 39 es prematuro. ¿Cuándo es prematuro? Menor de 37 semanas. Cuando un niño nacía con 800 gramos o 1000 gramos, en estos tiempos no se hablaba de que había nacido antes. Se pensaba que era una enfermedad congénita, como dice ahí, una debilidad congénita, o una debilidad pulmonar congénita, o que estos niños tenían alguna condición clínica que los hacían nacer de esa forma. Y morían todos. En un parto solamente estaba el obstetra o la partera o la matrona, pero no había nadie que se ocupe de los niños. Más del 90% de los niños nacen y no necesitan ayuda. Hacen las cosas bien, totalmente solos. Un 10%, y lo van a aprender en las clases de reanimación, necesitan cierta ayuda, y menos del 1% necesita reanimación avanzada. Entonces, nadie se ocupaba de los niños. Si el niño nacía mal, prematuro, con un defecto o con asfixia, se moría. Entonces la mortalidad era prácticamente el 100%. Entonces los que morían por prematurez, que a la larga una de las causas más importantes de mortalidad por prematurez es la inmadurez pulmonar, o sea, la dificultad respiratoria, los fallecidos por síndrome de estrés respiratorio eran diagnosticados como atelectasias congénitas secundaria a respiración débil. O sea, no había un concepto de por qué se morían, pero nadie le daba mayor importancia a esto. ¿Quién me dice lo que significa tasa de mortalidad infantil? Tasa de mortalidad infantil. ¿Qué es tasa de mortalidad infantil? No, que tienen alta probabilidad de morir. Alta. Atrás. Pachito. Pachito biológico y La tasa de mortalidad infantil, no les voy a decir la fórmula estadística, sino de una forma muy simple. Hoy nacen 1000 niños. ¿Cuántos de los 1000 niños que nacen hoy no van a celebrar su primer cumpleaños? Es decir, si lo llevamos a términos un poquito más técnicos, es número de fallecidos por 1000 nacidos vivos, ¿no? Así sería más simple. Hasta el año de edad. Entonces, de los 1000 que nazcan hoy, ¿cuántos no van a llegar al primer año? La tasa de mortalidad infantil del Perú es muy alta. ¿Saben cuánto es? 16. Es muy alta y es 16, porque en Chile tienen 5, en Europa tienen 1 o 0.8 en países nórdicos. Entonces, miren que en Estados Unidos era 20%, o sea, 200 por 1000. 200 por 1000. Quiere decir que si tú tenías 5 hijos, uno se iba a morir. Eso era lo normal. Y no retrocedan tanto, pregúntenle a sus abuelitos si han tenido algún hermanito fallecido chiquito. Y era así. O sea, eran 4 o 5 hermanos y uno moría por diarrea, uno moría por una neumonía no tan grave. Entonces la mortalidad infantil era altísima. Casi todos se morían en el periodo neonatal. No se puede estimar la mortalidad en los prematuros porque hay un subregistro, o sea, morían y ahí nomás los enterraban. La mortalidad infantil en Francia en 1870 era 220 por 1000, casi la cuarta parte. ¿Por qué ya no se mueren tanto los niños? Por muchos factores, entre ellos la aparición de la penicilina en el año 47, la introducción de las vacunas
el mejoramiento de las condiciones sanitarias, del agua, etc., hacen que actualmente no se conciba que se muera uno de cada 4 o uno de cada 5. Pero los prematuros o los recién nacidos eran ignorados, nadie se dedicaba a ellos. Los pediatras veían niños más grandes y en el parto nunca había un pediatra. Apareció este francés, que era obstetra, ginecobstetra, médico. Él, en una visita que hizo al zoológico de París, observó que a los pollos, a los huevos, los ponían en incubadoras. Y dijo, ¿por qué a los seres humanos, cuando nacen antes, no los ponemos en incubadoras? Entonces él diseñó una incubadora que era con unas botellas de agua caliente que las cambiaba cada 3 horas y con unas telas, y los puso a los bebés prematuros ahí, y la mortalidad bajó de 66% a 38%. ¿Y qué pasó en esa época? Que Francia y Alemania estaban en muchas disputas, se venían las guerras franco-prusianas y Alemania tenía el doble de la tasa de natalidad de Francia. Se venía también la revolución industrial y Francia necesitaba más niños para tener más soldados y más obreros. Entonces se estableció una política de apoyo a la sobrevida de los niños, apoyo a la nutrición infantil, apoyo a la sobrevida de los neonatos. Entonces a Stefan le dieron capital para que desarrolle su incubadora y para que se funde la primera maternidad de la que se tiene registro en el mundo, que se hizo en París y se llamó la maternidad de los débiles. Y de ahí comenzó a desarrollarse diferentes incubadoras a lo largo del mundo. Todo empezó fundamentalmente en Francia y Alemania, y eso generó que los prematuros comiencen a sobrevivir cada vez más. Entonces, más que ver por los niños, era un deber patriótico tener hijos y no permitir que se mueran. Entonces ya los obstetras comenzaron a centrarse más en los recién nacidos, y el municipio de París donó 40.000 francos para abrir este servicio de maternidad en 1893. Entonces el primer paso en la neonatología lo da Stefan Tarnier, que no era un neonatólogo sino un obstetra, ¿no? El servicio de los débiles, y ahí aparecieron otros profesionales de la salud en Alemania y en Francia desarrollando las incubadoras, y aparecieron muchos modelos. Estos eran ceremonias de graduación donde los prematuros, el día que se iban a casa de alta, eran celebrados. Todo este movimiento fue en Norteamérica también. Obviamente en Norteamérica tenía otra connotación, era una novedad ver bebés pequeñitos en incubadoras, era como una vitrina de exhibición. Entonces en Estados Unidos podías ir a ver las exhibiciones. Por aquí creo que hay una fotografía. Estas son exhibiciones en Estados Unidos. Vean estas barandas, era para que la gente pase por ahí, eran como museos vivientes. Entonces la gente entraba, tenía que haber un vigilante y podían ver al personal trabajando con los niños que estaban en incubadoras puestas en exhibición. Aquí, por ejemplo. Era un atractivo muy grande. Entonces, la neonatología ha avanzado muy rápido. Avanza tan rápido que año tras año los conceptos van cambiando. La sobrevida va aumentando también, y los niños muy pequeños comienzan a sobrevivir cada vez más. Entonces, una de las metas más importantes en la neonatología cuando nace un niño es darle una edad gestacional. ¿Cuántas semanas tiene? Porque el obstetra te dice a través de una ecografía o a través de la fecha última regla, te aproxima una edad gestacional. Pero cuando tienes el niño en tus manos, tú vas a dar otra edad gestacional que no siempre coincide. Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos, ver si hay coincidencia y cómo determinar la edad gestacional de los niños desde el punto de vista pediátrico. Porque la ecografía utiliza la antropometría, o sea, mide diámetros, y esos diámetros se correlacionan con una edad gestacional. Pero si el niño por algún factor no creció, llámese por una preeclampsia o por un torcho, el niño va a ser pequeño, pero no necesariamente inmaduro. Entonces, la antropometría no siempre es el mejor factor, y las ecografías lo hacen así. Vamos a hacer la clasificación. Cuando yo les diga, vean bien esto, es porque es lo que viene en el examen. ¿Ya?
Esto viene en el examen, tan simple como es. Les pongo el presente niño pesó tanto, clasifíquelo. Y te van a venir 5 posibilidades para marcar una. Y así todo, la mitad falla. Así que escuche bien esta parte. Se pueden clasificar de 3 formas. La primera, como dijimos hace un momento, si es prematuro, si es a término o si es post-término. Post-término es post-maduro. Prematuro es si tienes menos de 37 semanas. Si tienes 37 ya eres a término. Si cumples 42 semanas ya eres post-término. Entonces el a término sería el niño que cumple las 37 semanas y tiene 41 semanas con 6 días, 23 horas, 59 minutos, porque tan pronto cumple las 42 se llama post-término. Es una forma muy simple de clasificar y es válida. Entonces en la pregunta del examen va a salir AT, que es a término, PT, que es pretérmino, o POT, que es post-término. Es lo primero que tienen que poner, recién nacido a término. Después, otra cosa que tienen que conocer es el plus que se le pone al diagnóstico, que es si es de bajo peso, si es menos de 2.500, de muy bajo peso, si es menos de 1.500, de extremado bajo peso, menos de 1.000, y el micro prematuro tiene menos de 750 gramos, que es una categoría que cada vez sobrevive más. Y la tercera forma de clasificar quizás es la más completa, porque va a hacer una mixtura entre ambas, porque nos va a decir si un niño es adecuado para la edad gestacional que tiene. Quiere decir, tiene un peso adecuado para las semanas que tiene. Porque si ustedes saben que un niño normalmente pesa 3 kilos 500 y tiene 39 semanas, imagínate que un niño nace con 39 semanas y pesa 2 kilos. No es prematuro, es a término, pero es muy pequeño para su edad gestacional. Entonces así de simple, la nomenclatura dice PEG, pequeño para edad gestacional. Y ese es un término que van a escuchar mucho en las prácticas. Van a decir, este niño es PEG, o sea, es más chiquito de lo que debería ser. Pero como esto no es una cosa simplemente cualitativa, sino que tiene que ser más cuantitativa y exacta, vamos a utilizar la estadística y vamos a utilizar los percentiles. ¿Se acuerdan lo que son los percentiles? Bioestadística, segundo año, ¿todavía llevan bioestadística? Sí. Bueno, veo que la mayoría no se acuerda. Entonces, percentiles es un término muy simple. Si yo les tomo examen a todos los que están acá, un pretest, voy a tener, ¿cuántos son? ¿150 más o menos? Voy a tener 150 notas. Y la mejor nota va a estar adelante. Y la nota más baja va a estar atrás. Pero para hacer el ejercicio más simple, imaginemos que son 100 notas nada más. Entonces, la nota más alta es el percentil 100. Y la nota más baja es el 1. La nota del medio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la nota del medio? Mediana o percentil 50. La nota del medio. ¿Y la nota promedio, cómo se llama? La media. La nota que más se repitió, ¿cómo se llama? La moda. Así de simple. Entonces, las 10 mejores notas están por encima del percentil 90. Y a eso les vamos a llamar los mejores, pero acá les vamos a llamar grandes. Grandes para edad gestacional. Es el 10% superior en peso. Y a las peores 10 notas les vamos a decir, ustedes son el 10% inferior de las notas de este examen. Y en este caso les vamos a decir, ustedes son más pequeños que, es comparativo. Yo no puedo decir que este 10% son pequeños, porque de repente lo comparo con otro país y no son tan pequeños. Son más pequeños que el resto. Entonces, esto simplemente es comparativo. Quiere decir que cada país necesita sus propios percentiles. Pequeño para edad gestacional es el 10% inferior, grande 10% superior, y el adecuado para edad gestacional es el que está entre el 10 y el 90. O sea, ese 80% que los seres humanos llamamos normal, a lo que más vemos, ese 80% es el adecuado para edad gestacional. ¿Y cómo puedo determinar eso si no me sé de memoria los percentiles? Ahora vamos a ver. Esto es para que tengan una visión general de lo que acabamos de decir de la clasificación. La semana 37 está acá. Para atrás, prematuros, hacia adelante, a término,
llegas a la semana 42 y es post-término. Pero en los últimos años se ha hecho una nueva clasificación y los prematuros tienes que las últimas semanas, de la semana 34 a la 37, se llama prematuro tardío, y los a término, de la semana 37 a la 39, se llama término temprano, porque tienen implicancias clínicas, porque esos términos tempranos a veces se comportan como prematuros, y esos prematuros en las últimas semanas tienen mayor evolución, mejor evolución que los que están para atrás. Porque la semana 34, vamos a ver en unos minutos, es un punto de corte importante en la gestación. Nos obligan a dar definiciones en el sílabus, así que vamos a dar algunas. Recién nacido vivo. ¿Qué significa recién nacido vivo? Es un niño que ya salió de su mamá, ¿no? Independiente si es prematuro, si es postérmino, si es a término, nace, el niño está vivo, es un recién nacido. Y la edad gestacional es cuántas semanas después de la concepción. Morbilidad es una desviación subjetiva de un estado de bienestar fisiológico. Son definiciones que no vamos a preguntar porque no ayudan en nada. Pero más importante, esto tampoco es importante, nunca se usa, pero está en el sílabus. Y a veces lo preguntan. Muerte, la definición va más allá de cualquier cosa. Muerte fetal, cuando se muere un bebé antes de haber salido de su madre. Eso es muerte fetal. Pero lo que les van a preguntar seguramente es si es temprana, si es intermedia o si es tardía, y tiene que ver con las semanas. Si un niño nace o fallece dentro de su madre antes de la semana 20, que vendría a ser el punto medio de la gestación, entonces es muerte fetal temprana. Intermedia está entre la 20 y la 28, y más allá de la 28 es la muerte fetal tardía. Así como pueden morir los fetos, también pueden morir los neonatos. Entonces también hablamos de muerte neonatal. Temprana la primera semana y tardía entre los 7 y 28 días. Fácil, porque el neonato es 28 días, ¿no? Son 4 semanas. O sea, eres neonato los primeros 28 días. Entonces es muy simple. Muerte neonatal temprana es una semana y la tardía del día 7 a 28. Y la muerte fetal por debajo de 20, 20 a 28 y 28 hacia adelante. Simple. Pero ahí puede haber una combinación de ambas que tiene que ver con la perinatología, o sea, envolviendo al momento del parto. Y hablamos una muerte perinatal 1, muerte perinatal 2. La 1 engloba la fetal tardía, que ¿qué semana era? Oh, no miren, 28. ¿Y hasta dónde se va? Neonatal temprana, que es 7 días. Esa es la 1. Y la 2 va a tomar la fetal intermedia y tardía y toma todos los 28 días. Esto lo utilizan simplemente cuando hay reportes en los ministerios y todo. En la práctica real, en una unidad intensiva o un servicio, no se usan mucho, pero seguramente va a venir una pregunta de esto porque está en el sílabus y es muy simple. O sea, esto lo van a dejar para el final, no lo van a estudiar y van a perder una pregunta. O sea, ya les estoy diciendo 2 preguntas. Entonces aparece este término que les decía hace un momento, pequeño pareja gestacional, y seguramente han escuchado este otro término que es RCIU, que significa restricción de crecimiento intrauterino. Y hace un momento decíamos que pueden hacer un niño a término, o sea, con 39 semanas y pesar 2 kilos. Quiere decir que hay factores que van a determinar que un niño no crezca como debería crecer. ¿Se les ocurren algunas causas que podrían determinar el no crecimiento adecuado en la gestación? Díganme algunas que se les ocurran. ¿Cómo? Desnutrición materna, sí. Otro. TORCH. Me podrían decir 40, pero solamente les pido 5. TORCH y desnutrición materna. ¿Qué más? Malformaciones congénitas, sí. ¿Qué más? ¿Cómo?
Oligómenos ya como consecuencia de algo más, ¿no? Preeclampsia, muy bien, es una de las causas más comunes de restricción de crecimiento intrauterino. Diabetes, infecciones. Vamos a ver ahora algunas causas que pueden determinar que no crezcas dentro del útero. Pero algo que tienen que entender es que estas causas podrían estar desde el inicio de la gestación o al final de la gestación. Y dependiendo del momento en que la causa que altera el crecimiento se instale en la gestación, vamos a tener una condición neonatal totalmente distinta. Primero veamos los percentiles. Cada país necesita tener percentiles, porque por ejemplo, olvidémonos de los neonatos y vayamos a los adultos y hablemos de la talla de las personas. ¿Cuál es el país con la mayor talla en el mundo? La media más alta. Holanda. La gente más alta está en Holanda. Uno de los países donde la gente es más pequeña es Nueva Guinea. Hay además tribus en África de pigmeos. Son sanos, pero son chiquitos, pero todos son sanos. Entonces, si nace un bebé de una tribu de pigmeos completamente sano, pero nace en Holanda con 2 kilos 300 y 39 semanas, ¿cómo le van a decir en Holanda? Pej. ¿Pero tuvo restricción de crecimiento intrauterino? No, no tuvo, pero es PEG. Entonces el término PEG es un término estadístico. Y el término de restricción de crecimiento intrauterino es un término orgánico, porque algo pasó, es patológico. Entonces, PEG y RCIU son dos términos muy confundidos y que la gente los usa indistintamente, pero que no tienen nada que ver. Porque acabamos de ver que hay niños que son pequeños para edad gestacional, pero que no tuvieron restricción. Y podemos tener niños con restricción de crecimiento intrauterino y que no son PEG. Y ponemos la figura al revés, una pareja de holandeses, él mide 2 metros, ella 1,90 metros, está embarazada y tiene un niño programado genéticamente para pesar 4 kilos. Pero como ella tiene preeclampsia, su hijo nace con 2,800. Tiene una restricción de 1.200 gramos, pero nace en Perú. Con 38 semanas, 2.800, está en el percentil 15 o 20. ¿Es PEG? ¿Tuvo RCIU? Sí. Entonces, eso también viene en el examen. Ese concepto, de alguna manera se pregunta. Entonces, aquí están los percentiles. Tienen la columna de los percentiles 10 para cada edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace un momento, un niño de 39 semanas o de 38 semanas con 2,800. ¿Es adecuado para edad gestacional? No es PEG. Y tenemos el percentil 90 aquí. No, vean que el percentil 90 máximo está en 4.098. Nos podríamos atrever a decir que todo niño que tiene más de 4 kilos es grande para edad gestacional para la mayoría de tablas del mundo. Esta es una tabla en particular, no es la verdad absoluta. En un momento vamos a hablar lo que es grande para edad gestacional y lo que es macrosomía fetal. ¿Quién fue la primera persona que habló de percentiles en el mundo? Fue Lula Lubchenco, una obstetra. Lo publicó en el año 66 en la revista Pediatrics y ella, a través de estudios con ultrasonografía, determinó los percentiles según edad gestacional, con muestras muy grandes para cada semana. Entonces ella le hacía ecografías a mujeres de 40 semanas, muchas, así, cientos, y daba la distribución estadística. Para 39 también, para 38 también, para 37, y sacaba los percentiles. Entonces ella fue la primera en publicar, con Frederick Battaglia, en Denver, Colorado, publicaron por primera vez. Quiere decir que después de Lubchenco se comenzó a hablar ya de la clasificación un poquito más compleja, porque ya los niños no solamente eran a término o pretérmino, sino ya podían ser adecuados, pequeños, o podían ser grandes para edad gestacional. Entonces ya la clasificación de niños aumentó a 9, porque un término podía ser pequeño, adecuado o grande, un pretérmino también y un postérmino también. Entonces tienes 3 por 3. 9 posibilidades, 9 casilleros donde clasificar a un niño. Entonces en el examen van a tener 9 posibilidades para la pregunta que les dé. Si yo les digo que nace un niño con 1.800 gramos, una edad gestacional tal, y entre paréntesis le pongo el percentil 90 o el 10, a ustedes tienen que decir recién nacido pretérmino, basándose en la edad gestacional, me van a decir si es adecuado o no
de acuerdo al percentil, etc. Es muy simple. Por ejemplo, aquí tienes dos niños, los que están para allá, pesan lo mismo, pero el del medio tiene 40 semanas y el de la izquierda tiene 34 semanas. Entonces, el de allá es pequeño para edad gestacional y seguramente tuvo restricción de crecimiento. Seguramente. El niño de aquí pesa el doble que el otro niño, pero ambos tienen 40 semanas. Quizás sea grande para edad gestacional. Entonces, ese es el problema o lo maravilloso de la neonatología, que estás en tu consultorio y puedes ver un niño de 600 gramos como un niño de 5 kilos. Es como que en tu consultorio de medicina interna puede entrar un paciente de 50 kilos o uno de 500 kilos. O uno completamente inmaduro desde el punto de vista neurológico, pulmonar, renal, de las reginas, todo, que tiene toda una fisiología, y un niño completamente maduro. Entonces, por eso es una especialidad aparte de la pediatría, porque tienes un abanico de posibilidades muy grandes y todos se comportan diferente. Entonces hay un montón de causas que te pueden generar esta restricción de crecimiento y las vamos a agrupar como causas maternas, causas fetales. En la próxima diapositiva hay medicaciones que te lo pueden generar también. Factores maternos, una mamá muy joven o una mamá añosa. Hablábamos de talla corta o extremada delgadez, podríamos incluir ahí malnutrición materna, pobre ganancia de peso durante el tercer trimestre de la gestación, enfermedades de la madre como diabetes, preeclampsia, nuliparidad, no control prenatal, o sea, sin cuidados médicos, tabaco, cocaína, otras sustancias, estatus socioeconómico bajo que se asocia con no control prenatal y se asocia con desnutrición, anormalidades placentarias y uterinas, polidramnios, oligoamnios, dependiendo de la causa, infecciones, como TORCH, por ejemplo, y los factores fetales son fundamentalmente todas las anormalidades cromosómicas, las malformaciones congénitas, los trastornos metabólicos, lo que mencionaron hace un momento. Deberíamos agregar ahí el embarazo múltiple, los trillizos, los cuatrillizos, los quintillizos. Obviamente un embarazo con 5 niños no van a llegar a pesar 3 kilos 500 cada uno. Van a nacer antes de tiempo y van a nacer pequeños por falta de espacio. Entonces el embarazo múltiple también es un factor que se asocia con ser más pequeño. Y ojo, no digo que es causa de, se asocia. ¿Saben cuál es la diferencia de causalidad y asociación? Sí, dices. Causalidad y asociación. Van juntos, pero no necesariamente se relacionan, o uno es causa del otro. Les voy a dar un ejemplo muy simple, que siempre lo pongo en la maestría cuando estamos metodología. Nosotros sabemos que el alcohol podría causar cirrosis, ¿sí o no? Un consumo exagerado durante muchos años. Si tú consumes durante 30, 40 años, eres alcohólico severo, tienes un riesgo muy alto de hacer cirrosis. Eso lo tenemos más o menos claro. Entonces imagínate que te tomas una botella de whisky con hielo todos los días por 40 años. Tienes mayor probabilidad de hacer cirrosis, ¿no? Sí. O te tomas una botella de pisco todos los días con hielo durante 40 años. También. O te tomas una botella de vodka con hielo todos los días por 40 años. El hielo produce cirrosis. El hielo se asocia con cirrosis. Sí. Para ese estudio sí. Porque cada vez que hagan el cálculo matemático, estadístico, va a salir que el hielo estaba presente en todos los casos. Entonces tú haces tus pruebas estadísticas y dices, sí, el hielo es un factor. Y por eso ha habido algunos estudios que encontraron que el café se asociaba con cáncer de pulmón. Porque muchos fumadores toman café. Por eso que ahora los estudios observacionales, que no determinan causalidad, sino solamente asociación, tienen que ser muy, muy ajustados a otras covariables. Porque en años anteriores ha habido mucha confusión, por eso se llaman variables de confusión. Y eso supongo que lo han visto en estadística. Hay un montón de fármacos que se pueden asociar con restricción, se los dejo ahí. Y también algunas condiciones placentarias y uterinas que pueden determinar o pueden afectar el crecimiento del niño.
Esta curva es muy interesante, es antigua, pero es válida porque me habla del porcentaje de grasa corporal que tienen diferentes especies al nacer. Vean que el ser humano cuando nace tiene 18% de grasa corporal, por eso que los recién nacidos, sin ninguna afectación, son redondos. Las extremidades son gorditas, son cachetones, son rechonchitos, y esa grasa que tienen los recién nacidos a término y sanos es más o menos el 18%. Además, los niños al nacer tienen lo que se llama la grasa parda, y la grasa parda es una grasa que cuando se genera lipólisis de la misma produce calor, y los niños tienen unos termorreceptores conectados en la piel y se dirigen hacia la grasa, y cuando detectan frío, lipólisis de la grasa parda y aumenta la temperatura. Entonces el ser humano, como carece de pelaje, necesita grasa parda cuando nacemos. Otras especies tienen menos grasa. Esta grasa tan alta que tenemos al nacer la ganamos en el último trimestre de la gestación. Por eso que si yo veo una curva de crecimiento intrauterino y vemos la semana 23 tenemos 500 gramos, y si ya llegamos a término tenemos 3.500. Quiere decir que en escasas 15 o 17 semanas un feto multiplica su masa por 7. Es como que a alguien de aquí con 70 kilos yo le diga, regresa en 17 semanas pesando 490 kilos. O sea, en 3 meses, poco más de 3 meses. Es imposible. Pero el feto lo hace. Crece rapidísimo. Por eso las gestaciones, hasta el 5.º mes, la barriga es chiquita. Y la pueden barajar en casa muchos adolescentes. Pero después de esa semana, el crecimiento es muy marcado. Y la barriga crece mucho. Porque el feto se pone más grueso y aumenta su masa muchas veces. Quiere decir que el crecimiento es bastante acelerado en el tercer trimestre de la gestación. Y ahí les lanzo una pregunta de razonamiento lógico. ¿Cuál es la etapa en la vida de un ser humano desde la concepción hasta la ancianidad en que crecemos más rápidamente? Pubertad. Tercer trimestre de embarazo. Otra opinión. Tú moviste la mano. ¿Qué estás así? Tercer trimestre de embarazo. No. Díganme otro. Vamos, es lógica. No tengo que enseñarles eso. ¿Cómo? Nos dicen la pubertad. Tú llegas a la pubertad con 11, 12 años pesando más de 40 kilos y la terminas con 70, 75. Ni siquiera el doble. Y no son 3 meses, son años. O sea, no tiene ni la sombra del crecimiento del tercer trimestre de la gestación. ¿Cómo? Primer año de vida se crece así. Tú naces con 3.500, a los 6 meses de vida pesas 7. O sea, en 6 meses te multiplicas por 2. Y al año pesas 10 kilos. Quiere decir que del nacimiento a los 12 meses multiplicaste tu peso por 3. En el tercer trimestre por 7 en 3 meses. Tampoco se le acerca. Atrás. Primer trimestre. ¿Cuánto pesa un gameto? ¿Cuánto pesa un embrión? O un feto a las 12 semanas. 80 gramos. ¿Cuántas veces se multiplicó? ¿7? No. ¿7.000? No. ¿7 millones? No. ¿7.000 millones? No, más. 7 billones más. Es una cifra tan alta que lo han calculado algunos matemáticos tiempo atrás y determinaron que si el crecimiento, esta velocidad del primer trimestre se mantuviera por 9 meses, al nacer un bebé podría abrir los brazos y juntar 2 galaxias. Entonces el crecimiento en el primer trimestre es tan acelerado que todo lo que pase ahí va a generar teratogénesis. Ahora vamos a hablar de eso. Y todo lo que pasa en el resto de la gestación va a afectar el crecimiento, pero ya no va a afectar la formación, porque la formación se da en las primeras 8 semanas, en el periodo embrionario. Vean esta curva que es muy interesante. Aquí tenemos 2 curvas. La curva negra nos habla de cómo crece el feto en talla. Y la blanca, cómo crece el feto en peso. La aceleración de talla se da hacia la mitad de la gestación. Quiere decir que el feto se comienza a alargar en la semana 20, después deja de crecer tanto en talla y al final de la gestación, miren la aceleración que se manda el niño en peso.
Quiere decir que todos los factores que afecten la gestación al final van a afectar el crecimiento en peso, pero ya no en talla. Entonces los niños nacen de bajo peso, pero largos. Pero si la afectación es en la primera mitad de la gestación, se afecta peso y talla. Entonces los pequeños para edad gestacional, por lo tanto, podrían ser simétricos o asimétricos. Simétricos si la afectación fue temprana, porque se afectaron la talla y el peso. Entonces son niños chiquititos, pero como un muñequito. O sea, como esos neonatos que venden de este tamañito, son simétricos. Mientras que un niño asimétrico, por ejemplo, por preeclampsia, porque la preeclampsia es al final de la gestación, nacen con buena talla, la talla promedio es 48-50. Nacen con 47 de talla y con 2100. Entonces son largos y de bajo peso. Esos son asimétricos. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene mejor evolución clínica a largo plazo? ¿Los simétricos o los asimétricos? Vamos, digan. El asimétrico tiene mejor evolución porque lo único que le falta es engordar. No se afectó el perímetro cefálico. La afectación es corta. Es como hablar de desnutrición infantil, y lo van a hablar en pediatría. Desnutrición crónica es un niño de 7 años que 7 años comió mal y llega a tu consultorio delgado y de talla baja. Y le afectó también el desarrollo. Un niño con desnutrición aguda es un niño que 7 años ha comido mal los últimos 3, quizás por una enfermedad. El niño tiene una talla adecuada, pero está delgado. Al niño con desnutrición aguda le das todo un régimen nutricional y lo regresa a su estado normal. No se afectó la talla ni el crecimiento cerebral y el niño tiene un futuro completamente bueno. Lo mismo ocurre en la gestación. Las afectaciones crónicas tienen peor evolución a largo plazo. Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Si mantuvieses el crecimiento intrauterino del primer trimestre, los niños serían gigantes. Por eso que si tú vas por la carretera manejando a 20 kilómetros por hora y pisas una piedra más o menos grande, sientes el bache, pero no te pasa nada. Pero si estás yendo a 320 kilómetros por hora y pisas la misma piedra, te matas. Es lo mismo. La velocidad es tan acelerada en el primer trimestre que cualquier pastilla que tomes, cualquier droga que utilices, puede generar teratogénesis. Mientras que lo que pase después puede afectar el crecimiento, pero ya no hay teratogénesis. Este es un niño pequeño para edad gestacional. Entonces son niños que están a término, pero son más pequeños. Y esa es la cara clásica de un niño. Tienen como cara de viejitos. Ustedes se van a dar cuenta. Pregúntenle a sus profesores de práctica que hablen un poco del pequeño para edad gestacional para que los diferencien. Más o menos un 10%, dependiendo de dónde estén, podrían ser pequeños para edad gestacional. Otra condición que la vamos a ver en un momento es el posttérmino, después lo vamos a hablar, pero estos niños entonces tienen un adecuado tono muscular, porque el tono muscular se relaciona con la edad gestacional. A menor edad gestacional hay menor tono muscular. Y un niño a término tiene muy buen tono muscular. Entonces estos niños pesan poquito, pero tienen buen tono muscular, están en flexión. Entonces eso te ayuda a diferenciar también que no es un prematuro. Mientras el percentil sea menor, tanto la morbilidad como la mortalidad de un pequeño para edad gestacional es mayor también. O sea, no es lo mismo tener percentil 10 que tener percentil 5 o estar en el percentil 1. Estos niños tienen mucho peor evolución clínica. ¿Qué complicaciones puede tener un pequeño para edad gestacional por restricción de crecimiento? Porque puedes ser pequeño constitucional y no vas a tener ninguna complicación. Pero si eres pequeño por restricción, o sea, por una de las causas patológicas que vimos, vas a tener más morbilidad, más mortalidad. Aumenta la posibilidad de ser prematuro, porque las causas que te generan restricción son casi las mismas causas que te hacen nacer antes de tiempo, que te producen prematurez, ¿no? Porque ¿dónde nacen más prematuros? En los países más pobres, con desnutrición, con infecciones, donde hay problemas metabólicos. En esas poblaciones hay un mayor índice de prematuros. Y esos factores generan restricción. Entonces,
un porcentaje alto de los prematuros tienen restricción. El 50% de los menores de 1500, perdón, el 30% de los menores de 1500 es PEG. Y el 50% de los menores de 1000 es PEG. Entonces hay una asociación entre ser prematuro y ser pequeño para edad gestacional. Entonces prematuros, hay pobre termorregulación por obvias razones, por disminución de la grasa corporal. Hipoglicemia por disminución de las reservas e inmadurez de las vías metabólicas de defensa. Policitemia por la hipoxia crónica intraútero. La hipoxia te lleva a la policitemia. Si tú vives en altura, tienes 17. ¿Saben cuánta hemoglobina tiene un feto normalmente? 21. 21 es la hemoglobina de un feto en condiciones normales, porque dentro del útero hay menos oxígeno que fuera. Entonces, un niño con hipoxia crónica, por alguna condición clínica, va a ser policitémico. Y policitemia neonatal es un hematocrito mayor a 65. Y tiene una clase especial de policitemia. No voy a entrar en detalles. Tienen una clase especial de hipoglicemia también. Y hay otra clase de termorregulación. Entonces, mientras más pequeño eres, la mortalidad es mayor. Y eso te lleva a largo plazo en un deterioro neurocognitivo, alteraciones del desarrollo, etc. Entonces, ya vimos los límites arriba, ¿no? ¿Qué es postérmino? ¿Qué es atérmino? ¿Qué es pretérmino? Pero ¿hasta cuánto puedo bajar? Hace un rato hablábamos de muerte fetal, como un límite de 20 semanas a la 28, etc. ¿Cuál creen ustedes que es la semana por debajo de la cual no existe sobrevida en ninguna parte del mundo? 20 semanas. ¿Alguien más? 24. ¿Ya? ¿Alguien de estas filas que quiera opinar? Lancen números, se pueden equivocar, es el primer día de clase. Tú, que estás con los dedos así. ¿Cuánto? 20, 24. Por aquí 25. Ya, el límite inferior es la semana 23. Menos de 23 no hay posibilidad de sobrevida, y en un rato vamos a ver por qué. Entonces, antes era 25, antes era 26, antes era un poco más alta, pero cada vez se ha ido bajando y ya no se puede bajar de 23. Hace mucho tiempo que estamos en 23. Llegará el día que la tecnología permita hacer sobrevivir un prematuro en una incubadora llena de líquido amniótico, y se va a hacer una anastomosis del cordón umbilical a un aparato y podrás tenerlo. Pero un niño de menos de 23 semanas tiene muchas condiciones pulmonares, cerebrales y sobre todo de la piel que le hace imposible sobrevivir. Actualmente, con el trabajo habitual de los hospitales, es 23 semanas. Ya no se habla de peso. Antes se hablaba de peso. Se decía que 500 gramos era el límite. Después se bajó a 400. En Estados Unidos había una bebé de 374 gramos que sobrevivió y ya está grande. Así que el peso no es un factor. Después de todo lo que hemos dicho, el peso no es un factor. Es la edad gestacional. Y también dijimos que había un punto de corte importante, que era la semana 34. Acuérdense de esto porque acá también hay una pregunta para el examen. La semana 34. ¿Qué pasa en la semana 34? Se produce maduración de muchas estructuras y funciones corporales del feto. Entre ellas la maduración pulmonar, la maduración de las retinas, la maduración de la piel, de la función glomerular, la maduración del bulbo respiratorio. Quiere decir que un prematuro de más de 34 semanas tiene menor incidencia de apneas, y tiene menor incidencia de dificultad respiratoria, y tiene menor incidencia de retinopatía del prematuro. Hay clases para todo eso, no se preocupen. Hablemos de la maduración pulmonar. Este es un alvéolo con su capilar, o sea, es la unidad alvéolo capilar. Es la expresión mínima de la función pulmonar donde se produce el intercambio gaseoso. Esta es una figura de New England, pero tiene un tremendo error. ¿Quién lo detecta? Por eso no la quito. ¿Quién detecta el error de esta figura? Sí pueden. Fisio.
No, algo más garrafal. En el capilar, dentro del capilar. El tamaño de los glóbulos rojos, son muy chiquitos. Los glóbulos rojos pasan a través del capilar en filas indias, ocupando todo el diámetro del capilar, porque tienen carga eléctrica opuesta al endotelio. Eso genera que se peguen y se pueda producir intercambio gaseoso. Si los glóbulos rojos pasaran así, no habría intercambio gaseoso, esto sería un shunt. Pasa nomás. Entonces, hay enfermedades donde se produce dilatación capilar, como el síndrome de hepato pulmonar, donde hay dilatación de los capilares y las personas con el síndrome de hepato pulmonar tienen hipoxia y cianosis, porque es un shunt, pero no es un shunt mecánico, o sea, real físico, sino por dilatación. Bueno, pero esa solamente para que no piensen que no me he dado cuenta, o sea, está mal. Pero veamos el alveolo. El alveolo tiene dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Eso sí se acuerdan. Imaginemos que el alveolo es un balón de fútbol y el balón de fútbol tiene paños. Esos paños que le dan la estructura esférica a la pelota son los neumocitos tipo 1. Y los neumocitos tipo 2 son como los... ¿Se acuerdan de las pelotas antiguas de Adidas? La famosa Tango Adidas de Argentina 78, que tenía los hexagonales blancos y el pentágono negro. Predominaban los paños blancos y los paños negros estaban como insertados en algunas partes de la pelota. Ya, esos son los neumocitos que producen el surfactante, y las otras células son las que le dan estructura al alveolo. Pero como la figura anterior es un esquema, no es real, en realidad es así el alveolo, donde el alveolo está forrado de una malla de capilares para que aumente la superficie de intercambio gaseoso. Entonces, cuando eres prematuro, mientras más prematuro eres, la densidad de la malla capilar es menor y la distancia entre el capilar y el alveolo es mayor. Ese es estructuralmente, cuando hablamos de inmadurez pulmonar en los prematuros, es que mientras más prematuro seas, tienes menor densidad capilar y mayor distancia de separación. Esa es una parte de la inmadurez pulmonar de los prematuros. La superficie de intercambio gaseoso de un adulto es equivalente a una cancha de tenis, muy amplia, justamente por esta capacidad esférica de los alveolos y por el número de alveolos que tenemos. Entonces, vean, el neumocito tipo 1 te da la estructura al alveolo, que son los paños blancos. El neumocito tipo 2 están insertados, son en menor número, y es donde se sintetiza, almacena y secreta el surfactante hacia la luz alveolar para evitar el colapso. Entonces el surfactante está bañando el alveolo en toda la parte interna y evita que se colapse en la expiración. Esta es la segunda condición de madurez pulmonar: adecuada producción de surfactante para mantener tus alveolos siempre inflados, y eso ocurre después de la semana 34. Entonces, una cosa es la estructura del alveolo y la otra cosa es la función del alveolo. Vean, aquí está el surfactante, esta capa celeste. Estos son el neumocito tipo 2 y estos son los macrófagos que te producen el reciclaje del surfactante producido, porque si no es una esfera, se acumularía, ¿no? Aquí hay una imagen un poco más grande. Vean el neumocito tipo 2, los cuerpos lamelares, que es donde se almacena el surfactante y desde donde se secreta hacia la luz alveolar, y los macrófagos. Entonces aquí a la izquierda tiene un alveolo maduro, sano, con los neumocitos tipo 1, tipo 2, el capilar, que acá los glóbulos rojos tienen un tamaño más real, tienen el intersticio, que es pequeño, mientras que al lado derecho tienen un prematuro con enfermedad de membrana hialina, que tiene una clase de enfermedad de membrana hialina, donde hay aumento del espacio intersticial, edema, hay todo un proceso inflamatorio, hay aumento de la permeabilidad del endotelio, hay hipoxia por isquemia, hay menos perfusión y se genera lesión tisular del aparato respiratorio también, y produce debridación de las células pulmonares del endotelio respiratorio, una transudación, y hay además acúmulo de un
proceso inflamatorio que se llama la membrana hialina, que es donde hay un montón de sustancias inflamatorias que van a caer dentro del alveolo, y por eso se llama enfermedad de membrana hialina, que es el resultado de todo este proceso inflamatorio secundario a la inmadurez pulmonar por tener generalmente menos de 34 semanas. Al final, los prematuros, ¿por qué no pueden respirar bien o por qué no pueden hacer intercambio gaseoso? Por aumento del espacio intersticial, por la presencia de una membrana hialina, por la falta de surfactante, que van a generar que los niños fallezcan si no actúas. Por eso se llama enfermedad de membrana hialina. Van a tener toda una clase de esto, que la dicto yo, así que la vamos a hablar más adelante. ¿Se acuerdan de este álbum? No creo que... no habían nacido, ¿no? Bueno, yo sí lo vi, yo nací en el 72, así que sí me acuerdo. Y Kurt Cobain vio un documental de una habilidad, de un reflejo de los bebés, y se inspiró en ese documental que vio, y por eso su carátula la hizo así, que tiene que ver con un reflejo que tienen los fetos, que se llama el reflejo quimiolaringio. Y eso, antes de explicarlo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene el feto dentro de su pulmón? Las vías aéreas. Líquido amniótico, dicen por acá. ¿Qué más? Delegado. ¿Aire? Líquido amniótico. ¿Por aquí? ¿Alguien sabe? Líquido pulmonar es lo que tiene. El líquido pulmonar lo produce las células epiteliales respiratorias, y están constantemente produciendo líquido pulmonar, de 5 a 7 mililitros por kilo por hora. Es un montón. Si el feto tiene 3 kilos, se está produciendo más de 20 mililitros por kilo por hora. Entonces el pulmón está lleno de líquido pulmonar. Eso genera crecimiento pulmonar. En animales de experimentación, en ratas de laboratorio que se les bloquea la producción de líquido pulmonar, las crías nacen con hipoplasia pulmonar. No queremos que haya líquido amniótico, porque si hay líquido amniótico significa que se ha aspirado. Entonces los fetos tienen un reflejo que se llama quimiolaringio, en donde el feto nunca va a inspirar dentro de su mamá. Hay dos cosas que el feto no hace dentro de su mamá: no inspira y no defeca. No puede hacer esas cosas en condiciones normales. Sí las hace cuando hay hipoxia, cuando hay estrés. El estrés hace que el feto haga lo que van a leer en los libros, como el gasping, que es así, por hipoxia. Y por estrés hipóxico van a defecar. Entonces, esa capacidad de no inspirar cuando estás en un medio líquido que genera presión sobre la boca y la nariz, y que dura hasta los 6-8 meses postnatales, hace que si un niño chiquito se sumerge en una piscina, no respira. Y por eso existe el parto en agua. El niño nace, sale del útero. Yo he trabajado muchos años en parto en agua, y el niño sale y no lo tienes debajo de la piscina y no lo sacas a la superficie, y lo tienes ahí medio minuto. No respira, porque sigue estando en un medio líquido. Y poco a poco, con la mano en el pecho, lo llevas a la superficie, y cuando se encuentra en la superficie recién va a respirar. El mismo principio del parto de los delfines, exactamente igual. Este niño tiene 4 meses y miren que no va a respirar. Ese es un reflejo quimiolaringio. Pero si el niño es más grande y ya no tiene reflejo y lo llevas por primera vez a la piscina, se puede desesperar, entra en pánico y se puede ahogar con mayor facilidad. Yo mando a los niños que atiendo a la piscina a los 2-3 meses. Antes no, por cuestiones inmunes, pero a los 2-3 meses ya los mando a sus clases de agua. No digo natación, pero sí de agua. Y ahí está el reflejo quimiolaringio. Patrón 1-1-1. Si alguna vez han visto, más fácil, levante la mano las que son mamás. Tiene que haber alguien. No les voy a preguntar nada. ¿No hay ninguna mamá? Mentira, sí hay mamá, pero no lo quieren decir. Los iba a felicitar y le iba a dar un punto más. Patrón 1-1-1. Pero si han visto lactar niños y ven que pueden lactar de cabeza, echados, boca arriba, boca abajo, en todas las posturas un bebé puede lactar. Ustedes no. Si yo le doy al delegado una botella de agua y que
tumbe en la mesa y que la tome así, se va a atragantar. Los recién nacidos o los lactantes tienen la capacidad de lactar en cualquier posición. Y uno dice, ¿y cómo lo hacen si no tienen un patrón cortical de desarrollo? Ellos no tienen la corteza cerebral desarrollada, son subcorticales, predomina el tronco cerebral, predomina todo lo que es primitivo. Por eso vamos a ver en las clases los reflejos primitivos que tiene el recién nacido. Y todos esos reflejos que tiene el recién nacido parten del tronco cerebral. Y uno de los reflejos más importantes que tiene el recién nacido es el de succión. Ellos comen por reflejo, no comen por decisión como ustedes. Y ellos degluten por reflejo. Y respiran por reflejo. No tienen voluntades para la respiración. Y 15 o 20 reflejos más que van a aprender, ¿no? El reflejo de marcha, el reflejo glabelar, el reflejo de prensión o el de prensión palmar, etc. ¿Qué significa 1-1-1? Que los niños succionan, degluten y respiran. Después succionan, degluten, respiran. Succionan, degluten, respiran. Y por eso no se atragantan. Y eso el cerebro lo hace con perfección. Desde que nacen. Desde la semana 34 en adelante. Por eso que los prematuros menores de 34 semanas tienen que ser alimentados con sondas. Y los mayores de 34, dependiendo de su condición clínica, podrían tentarse darles de comer por succión. Por eso esa clasificación de la semana 34 y hablar del prematuro tardío, entre otras cosas. Entonces, vean esta curva. La curva superior es de succión, los triangulitos son la deglución y la curva inferior me habla de la respiración. Entonces, los niños de más de 34 a 35 semanas pueden succionar, deglutir, respirar, succionar, deglutir, respirar. Y tú ves un niño que está 10 minutos comiendo y dices, ¿y en qué momento respira? Está respirando mientras come. Y dices, ¿pero cómo respira si su nariz está contra la mama? Porque la nariz de los recién nacidos es chata y tiene las aletas más abiertas que le permite respirar por los costados. Está todo previsto. ¿Y por qué no se atraganta? ¿Por qué no se aspira? ¿Por qué no hay asfixia al comer en esa posición tan difícil? Lo vamos a ver en un video en un momento. Entonces miren, el niño inspira, expira. Inspira, deglute, expira. Y esto tiene mucha lógica, porque si yo a ustedes les digo que boten todo el aire que tienen en los pulmones, todo, así una expiración forzada, y ahí les digo que tosan, ¿van a poder? No. Entonces es mejor deglutir con el pulmón lleno de aire, porque si te atragantas, lo puedes botar. Y ustedes, sin darse cuenta, cuando comen y hablan, van a deglutir con el pulmón lleno de aire, y cuando no lo hiciste bien te puedes atragantar, no te vas a poder defender. Entonces los bebés degluten con el pulmón lleno de aire. Al final de la inspiración hacen una meseta y después expiran. Abajo hay un patrón inmaduro de succión, o sea, un prematuro. Vean que cuando el niño come, o sea, succiona y deglute, está en apnea. Después respira y no come. Y cuando come no respira. No puede hacer las tres cosas a la vez. Y este es un patrón transicional, o sea, un niño de 34 o 35 semanas que está en terapia de succión, se les entrena para cuando vayan a la casa. Cuando salgan de alta tienen que irse con un patrón maduro de succión. Esa es una condición de alta de los prematuros. Para que un prematuro extremo se vaya a su casa, tiene que tener al menos 1800 gramos, que tenga succión propia, o sea, que se alimente por sí mismo a través de estos reflejos, que termorregule, o sea, que ya no necesite una incubadora, que no tenga endovenoso, que no necesite oxígeno y que no tenga una patología pendiente. Entonces, cuando el niño cumple esas condiciones, recién se va a casa. No solamente es el peso, hay muchas condiciones. Anatomía de la alimentación. Entonces decíamos que ¿por qué el niño no se atraganta cuando come? ¿Y por qué tiene tanta fuerza de succión? Y tiene que ver por condiciones anatómicas y fisiológicas. Acabamos de ver las fisiológicas, pero vamos a ver la condición anatómica. Miren la diferencia entre la boca de un recién nacido y de un adulto. Una de las diferencias más marcadas es la lengua. La lengua de un bebé ocupa toda la boca, toda, y de un adulto no. Esta es una de las razones por las que un recién nacido no podría hablar.
porque hay cientos de razones por las que no podría hablar, pero una de ellas es porque la lengua ocupa toda la boca. Para que un niño pueda hablar, a lo largo del primer año la lengua se va adelgazando, achicando, y va dejando mayor espacio en la cavidad oral que le va a permitir la resonancia. Y otra segunda diferencia importantísima es que la vía aérea del recién nacido es muy alta. Tú no puedes hablar si tu laringe es muy alta. Cuando las mamás me preguntan, doctor, ¿cuándo va a hablar mi hijo? Y ahí viene una respuesta que tiene que ver con la evolución del ser humano. Cuando el ser humano logra ponerse en bipedestación, la vía aérea baja y le permite la fonación de las cuerdas vocales. Entonces el niño va usualmente a hablar después de ponerse de pie. Por eso cuando ustedes hablan con celular con alguien, saben si está echado o si está parado. Y siempre le dicen, estás en tu cama, ¿no? Porque cuando estás echado, tu voz suena distinta. Cuando estás de pie, suena diferente. Si no, tendríamos cantantes cantando echados. Tienen que estar de pie para mejorar la fonación de las cuerdas, el diafragma, etc. Entonces el niño tiene... ¿Por qué tiene la vía aérea tan alta? ¿Por qué la epiglotis es tan alta? Para evitar la aspiración, porque el esófago es posterior, la tráquea es anterior. Y vean aquí, esta es la epiglotis, y aquí está el paladar blando, y se produce cierre de la cavidad oral cuando respiras. Y cuando deglutes, esta epiglotis cae sobre la glotis, la tapa, y sirve como un puente, porque es como una canaleta, tiene un canal al medio, y la leche se va hacia atrás al esófago. En el adulto no hay esa estructura, o sea, hay, pero está más lejana. Por eso que los niños pueden comer de una manera tan fácil. Eso es lo mismo, pero en letras. Entonces, la succión se produce con la base de la lengua, que es poderosa, con el paladar blando y con los cachetes, que en los recién nacidos se llaman las almohadillas de succión. Los niños chiquitos tienen en la mejilla una bola de grasa que se llama almohadilla de succión. Entonces, arriba el paladar blando, abajo la base de la lengua y a los lados las almohadillas de succión. Esas cuatro estructuras producen presión negativa y succionan como una bomba poderosa, mucho más fuerte que cualquier adulto. Y la parte anterior produce presión positiva, que es la lengua con el reborde alveolar superior y el paladar duro, y produce ordeñamiento de la mama, y lo que sale de leche, la parte posterior de la boca lo succiona, la epiglotis baja y la leche se va hacia atrás, hacia el esófago. Entonces el niño lo puede hacer en cualquier postura. Y eso es lo que les decía, la biomecánica de la succión, ¿no? Presión positiva adelante, presión positiva atrás, y eso mejor lo vemos en una figura. Presión positiva aquí, presión negativa atrás, se cierra la vía aérea y la leche se va atrás. Vale, vamos a... Listo, José. Todos están emparejados. Mira, Marco, Jorge, este huevón. Ahí. ¿Cómo comenzamos a practicar? La otra semana. Sí. Aquí está el niño comiendo. Entonces vean ahí. La base de la lengua posterior, la epiglotis, las almohadillas de succión. Si no, las mejillas se colapsarían. Aquí se va a ver mejor adelante la vía aérea, atrás el esófago, la epiglotis que puede producir cierre en la cavidad oral y también cierre. Vean ahí cómo cierra la vía aérea. Y la leche se va directo para atrás y evita la aspiración. Y así puede alternar el 1-1-1 que hablábamos hace un momento.
El reflejo oral, hemos hablado del reflejo de succión, pero el reflejo oral tiene varias partes. Esto es pregunta de examen. Cuando tú le estimulas la mejilla a un bebé, gira, buscando el estímulo. Reflejo de búsqueda. Cuando el estímulo está en los labios, el niño comienza a hociquear en el aire, porque no ven casi nada. Comienzan a hociquear en el aire. Eso se llama el hociqueo, el reflejo de hociqueo. Cuando tienen el estímulo en la boca, lo atrapan con la lengua y el reborde alveolar. Ese es el enganche. Cuando ya lo tienen enganchado, succionan. Ese es el reflejo de succión recién. Y cuando sale la leche, degluten. Ese es el reflejo de deglución. Estos reflejos son muy tempranos en la gestación. Aparecen a fines del primer trimestre. Quiere decir que todo niño tiene capacidad de alimentarse, pero la maduración ocurre después de la semana 34. O sea, hay reflejo de succión, pero no es lo suficientemente bueno para que un niño pueda alimentarse solo. Bueno, es lo mismo de la succión. El reflejo de succión, como reflejo, se va después de los 9 meses de vida. Después lo hacen por propia voluntad. Los niños degluten líquido amniótico desde los fines del primer trimestre. Están comiendo siempre líquido amniótico. Por eso que a veces salen en las noticias, sí, doctor, se quejan con los reporteros y les dicen: mi bebé se ha muerto en el hospital porque se comió líquido amniótico. Y los niños se comen entre 500 y 800 mililitros de líquido amniótico todos los días. No tiene nada de malo que se come líquido amniótico. Obviamente se comen el líquido amniótico. O sea, no se murió porque se comió el líquido amniótico. Y eso lo ves en todos los estratos sociales. La gente cree que comerse líquido amniótico es una causa de muerte neonatal. Si no comieran líquido amniótico, no crecería el intestino. Y por eso, cuando hablamos de polidramnios, hay que descartar una obstrucción intestinal del feto, o una obstrucción parcial, porque al no comer aumenta el líquido en el útero. Entonces, cuando un niño nace con polidramnios, hay que hacer una ecografía, buscar causas. Entonces, siempre los estudiantes preguntan: ¿por qué cuando el niño nace hace tanta caca, que se llama meconium, si no toma leche? Y es porque toma el líquido amniótico todos los días, y el líquido amniótico no es un líquido totalmente limpio. Tiene el pelo del niño que se cae todos los días, tiene sus células epiteliales que se descaman de la piel todos los días, tiene las células epiteliales digestivas que se descaman todos los días, tiene el unto sebáceo, esa capa grasa blanca que tiene la piel, que se sale y se la come el niño todos los días. O sea, se come todos los desechos que hay en el líquido amniótico y no defeca, hemos dicho hace un momento. Y en la semana 40 tiene las deposiciones acumuladas de 30 semanas. Digo 30 porque redeglute recién en la semana 10 más o menos. Entonces, esas deposiciones guardadas en el colon y totalmente deshidratadas, porque en el intestino se le extrae el agua, se llaman meconium. Y meconium significa, esto viene desde tiempos de la Grecia antigua, parecido al opio. Porque cuando veían que las personas consumían opio, estaban aletargados, hiporreactivos y somnolientos. Y cuando un niño nace teñido de meconium, ¿qué ha pasado en el útero? Razonen. Si un niño nace con todas sus deposiciones encima, ¿qué le pasó en el útero? Hipoxia, estrés intrauterino, asfixia. Entonces, Aristóteles veía que cuando un niño nacía totalmente verde, con el meconium encima, estaba como una persona drogada por opio, hipotónico, hiporreactivo, letárgico, hipoventilaba. Entonces parecía una persona drogada y por eso le puso meconium. Hay una clase de síndrome de aspiración meconial, hay otra clase de asfixia, o sea, no vamos a entrar en detalle. Sí. ¿Esto? No, no es mío, es este. Mi celular. Estoy pidiendo link. ¿Cuántos días pasó? Entonces el prematuro tardío es este niño que está entre la semana 34 y 37,
que es prematuro, que tiene condiciones clínicas importantes que lo van a diferenciar de un niño a término, pero va a estar mejor que el prematuro por debajo de 34 semanas, obviamente. Pero igual va a tener un montón de complicaciones propias de ser prematuro. Entonces, si comparamos un pretérmino tardío y un término, obviamente, ahí tienen más problemas de alimentación, tienen más hipoglicemia, más ictericia, más inestabilidad térmica, etc. Hay una clase de ictericia también, que ya la van a tener. Entonces ya vimos los niños a término, ya vimos los pequeños para edad gestacional, ya vimos los prematuros, nos vamos al otro lado, y ahí hacemos una pausa. Vamos a parar aquí con los niños post-término. ¿Qué pasa en el post-término? El niño tiene una vida dentro del útero, pero su placenta también tiene una vida. La placenta llega a la semana 41 y si tú no has nacido, comienza a envejecer, o sea, se va a comenzar a calcificar. Y si en la semana 42 no saliste, la placenta cada vez funciona peor, peor, peor. ¿Y cuál es la función del cordón umbilical? ¿Para qué lo tiene el feto? Díganme algunas funciones. Sí, claro, sangre, ¿pero qué? Le lleva oxígeno, le extrae dióxido de carbono, extrae ¿qué? Todos los tóxicos, y le lleva también glucosa y nutrientes, etc. Entonces, si la placenta envejece y se calcifica, entramos en una condición que llama insuficiencia útero-placentaria, y el niño va a recibir menos oxígeno de manera crónica, entra en hipoxia crónica, y al recibir menos oxígeno y nutrientes y todo, comienza a desnutrirse. Y ese niño que estaba creciendo muy bien, deja de crecer, deja de producir el unto sebáceo, o el veremix gaseoso, que es esa capa blanca de grasa, que tiene la función de proteger la piel al estar en contacto con el agua, o sea, el líquido amniótico. Es como un wetsuit. Y si lo pierdes, porque ya no lo produces, si tienes 42 semanas, tu piel se expone al líquido y la daña. Entonces los post-término tienen características clásicas: piel apergaminada, descamativa, son más chicos, y hay hipotrofia de algunos tejidos, pero lo más importante es que por hipoxia crónica nacen teñidos de meconium. O sea, nacen así, verdes. Todo eso es deposiciones. Son más chicos. Y tienen características físicas de madurez, como escroto hiperpigmentado, tienen tono muscular a menos que haya asfixia. Y vean que el cuerpo ya no creció tanto. Los surcos plantares, que es un signo físico de madurez, bien marcados. Los prematuros tienen la planta del pie lisa, sin surcos. Ellos tienen los signos físicos de madurez. Cordón hipotrófico y teñido de meconium. Piel descamativa, cuando ya lo limpias, la piel se descama. Y cuando pasan un par de horas y se seca, el niño parece un pergamino. Placenta pequeña y calcificada. Tú la tocas y sientes piedras blancas ahí. Entonces, hemos visto niños pequeños, niños mayores, niños prematuros, niños a término, y acá terminamos con los niños grandes, que esos niños que están por encima de los 4 kilos o 4 kilos y medio. Y eso también me habla de estadística, ¿no? Es más grande que. Y eso me llevaría también a describir que los niños grandes para edad gestacional pueden o no ser macrosómicos. Porque un prematuro podría ser grande para edad gestacional, bueno, es un poco ilógico, pero no ser macrosómico. Porque macrosómico es cuando tienes más de 4 o 4.500 dependiendo de la escuela, ¿no? Entonces, para los neonatólogos hablamos de macrosomía con más de 4 kilos. Para el Colegio Americano de Ginecobstetricia te dicen mayor de 4.500. Eso es cuando hablamos de macrosomía. Pero cuando digo grande para edad gestacional, ya no me habla de peso, sino percentil, por encima del percentil 90. Entonces tenemos grados, ¿no? De 4 a 4, 499, etc. Y te hablan de niños. Obviamente en hospitales hemos visto niños de 5 kilos 800, 6 kilos, que tienen un montón de complicaciones. Una de las grandes complicaciones, ¿cuál es una de las grandes complicaciones de un niño grande? ¿Qué se les ocurre? Se fractura la clavícula,
se fractura el plexo braquial, hacen dificultad respiratoria, hacen hipoglicemia, hacen un montón de complicaciones. Y una de las grandes complicaciones es que tienen que nacer por cesárea, ¿no? Y tienen también unas facies características, ¿no? Bien cachetones. Y tienen los hombros muy anchos. Normalmente un recién nacido a término, su diámetro cefálico es el mismo que su diámetro escapular. Quiere decir que por donde pasa la cabeza, pasan los hombros. Y por donde pasan los hombros, pasa la cabeza. Pueden nacer en podálico, en cefálico, no hay problema. Pero el macrosómico tiene más hombros que cabeza. Y el prematuro lo tiene todo al revés, tiene más cabeza que hombros. Y eso te va a generar diferentes condiciones de parto. Lo van a ver en obstetricia. Entonces, las complicaciones es lo que le decía hace un momento, el trauma obstétrico, ¿no? Fracturas, rupturas, hipoglicemia, policitemia, más morbilidad, más cesáreas. Paramos ahí. Vayan al baño un rato.